Gracias por esta magnífica segunda mesa. Me quedo con algunas palabras de Raquel en el que decía que el uso secundario no es secundario. No es secundario por el gran impacto que tiene en salud, porque la ciencia e innovación salva vidas, ¿no? Y bueno, pues tenemos la oportunidad de convertir a España en un país atractivo para la investigación si lo hacemos bien, ¿no? Y bueno, y sin más voy a dar paso a Federico Plaza, que es el vicepresidente de la Fundación Instituto Roche, para hacer la clausura de la jornada. Gracias. Bueno, vamos ya muy justos, fuera de hora, como suelo hacer. No tengo texto escrito porque me gusta estar en la jornada, vivir la jornada y transmitir, no mis impresiones, voy a intentar transmitir las impresiones, el debate que se ha generado en muy pocos minutos. Hoy para mí ha sido más complejo que nunca, porque se ha hablado de tantos temas y con tantas derivaciones directas e indirectas que prácticamente es inabarcable. Y no nos hemos metido en la llegada de la computación cuántica para resolver situaciones que se van a plantear, o sea, nos hemos metido en lo que tenemos en la fase de arrancada. Es verdad que el asunto del dato lo vemos todos los días en todos los medios. Es más, ya hay una geopolítica del dato. El dato al final condiciona e incluso marca, determina el poder económico y el poder social de las grandes regiones globales, donde está USA, donde está, como todos conocéis, Asia-Pacífico y donde estamos en Europa. Se han comentado fortalezas europeas que las tenemos. Sistemas públicos de salud, con registros de información. Habiendo hecho los deberes, en la mayor parte de los países, algunos completados como España, otros a punto de, en cuanto a uso primario de datos, digitalización de la historia clínica que ha de comprender toda la información, y voy ya a temas que se han comentado, no únicamente la información fruto de la relación puramente clínica o la relación convencional, pruebas convencionales en el contexto médico-paciente, sino también la información genómica, que evidentemente es un melón que no es que hayamos abierto, nos lo abrieron con la secuenciación del genoma humano, ha empezado a llegar muchísima información y tenemos que gestionarla, porque evidentemente una historia clínica sin la información genómica, cuando sea necesaria, es incompleta. Hace falta un tercer elemento, la información ambiental. Al final es la suma de los tres lo que configura la medicina personalizada de precisión, que es el contexto en el que hablamos y en este momento con más propiedad que nunca. Como decía el secretario general, el dato va a permitir no solo prevenir, diagnosticar, sino también tratar mejor a los pacientes. Y es verdad que sin la potencialidad del dato, él decía una cifra entre un 30 a un 40% del manejo de las enfermedades queda incompleto por falta de información. Es más, todos estoy convencido que tenemos nosotros, familiares, amigos, enfermedades que los clínicos configuran o clasifican como enfermedades idiopáticas. Algunas enfermedades menos frecuentes y otras muy frecuentes. Hay, por ejemplo, hipertensiones idiopáticas. Es más, la mayoría de las hipertensiones se diagnostican como idiopáticas. Y todo tendrá al final una causa. Y una causa basada en esos determinantes que podemos incorporar en la historia y basada también, y permitirme la expresión, en la magia del dato. El dato nos da más información, nos da más conocimiento, nos da más criterio y nos permite predecir una enfermedad antes de que aparezcan síntomas, nos permite diagnosticar mejor, diagnosticar antes, tratar mejor y sobre todo sobre la base de esa información configurar un acceso, y voy a otro tema que se ha comentado,
secundario que permita también investigar mejor. Y al final es un círculo vicioso, al revés, es un círculo virtuoso en el que la investigación precisamente no es el principio de la cadena, podría ser el final de la cadena. La información fluye, se utiliza para investigar y esa investigación al final lo que hace es resetear el conocimiento y el desarrollo de herramientas diagnósticas o terapéuticas para una enfermedad. Se ha hablado, y voces muy autorizadas, los pacientes, expertos en bioética, otras personas que han participado, de la necesidad de informar y formar. No solo a los que participan directamente de esto, a los que estáis en la arquitectura. Ha comentado la arquitectura el secretario general, estamos precisamente en el Colegio de Arquitectos, no por casualidad, sino también los pacientes necesitan conocer lo que es esto y las consecuencias que tiene esto para su salud y para la salud de los demás. Se ha puesto el ejemplo de los trasplantes, donde hay una trazabilidad perfecta que da confianza al paciente. También, no sé si se ha puesto el ejemplo, está el de los ensayos clínicos. Los pacientes que participan en un ensayo ceden datos y datos que se gestionan con garantías, con muchas garantías y con mucha eficacia regulatoria. Hay muchos más datos que compartimos. O sea, parece que es un cisma compartir datos. Algunos porque es mandatorio y porque es obligatorio. La agencia tributaria tiene muchos datos nuestros. Y lo digo en temporada fiscal. Por ejemplo, cualquier banco tiene información nuestra, que la tienen custodiada, pero la información es nuestra. El banco es depositario de una información que es nuestra y es confidencial y además es la que nos permite gestionar nuestra vida desde el punto de vista económico. Y el banco es el depositario. Con el dato en salud pasa un poco lo mismo. El dato en salud es del paciente. El depositario, en un momento determinado, es el sistema sanitario. Pero es eso, un depositario que lo tiene que hacer con garantías y, sobre todo, con protección en materia de ciberseguridad, como la que nos tendría que dar la agencia tributaria, por ejemplo. Pongo ejemplos como muy básicos, pero que todos los tenemos encima, o como lo que tendría que tener una cuenta bancaria, ¿no? Por tanto, es importante también ser pedagógico en todo esto y, sobre todo, situar el momento de cara a los pacientes para abrir esa vía de altruismo en la que yo creo que tendríamos que participar todos y en la que España lo ha demostrado. Somos líderes como lo es Europa. Tenemos esa ventaja competitiva. Ya terminó. Podría poner muchísimos más titulares que no son míos, sino de los que habéis participado. Se ha hablado de la fluidez de la interfaz entre datos primarios y datos secundarios. Se ha hablado de que esa dualidad también del médico como investigador, en realidad no es dualidad, es más que eso. Y como docente, pero sobre todo médico investigador, al final el médico cumplimenta la historia clínica en la relación clínica médico-paciente, pero también hace uso de la información para investigación. Y eso da una especial sensibilidad a los clínicos como parte importantísima de nuestro tejido científico. Hemos hablado de los algoritmos, de la idea, que me parece una gran idea del marketplace que tuvo el secretario general. Bueno, hay que poner encima de la mesa todo lo que se está haciendo, sin distinguir si es iniciativa pública o privada. Validarlo, ver lo que interesa, lo que es mejorable y luego ordenarlo regulatoriamente, ¿no? Porque de repente nos encontramos con que todos ellos son productos sanitarios, tienen que tener marcado CE y hay cientos, me quedo corto, miles de algoritmos de inteligencia artificial que estaban en esta situación y siguen algunos estando de indefinición regulatoria por lo abrupto que es todo esto. Para mí la conclusión más importante, hay debate inteligente, hay debate constructivo, incluso hay crítica constructiva que tiene que haber para crecer todos y para resolver las situaciones que se presenten en el momento donde es más fácil y más eficaz resolverlas, que es en esta etapa. Estamos arrancando con un calendario europeo, pero tenemos nuestro propio calendario español que tiene y debe ir por delante. Se ha hablado de la influencia de esto en la competitividad europea. Evidentemente, si el poder del dato es un factor de competitividad geopolítica,
aterrizamos al dato en salud. El dato en salud es ciencia. La ciencia va vinculada a la evolución de la economía, a la evolución de la sociedad, a la evolución del estado de bienestar. Y ahí Europa tiene mucho que decir, tiene mucho que liderar y le queda mucho que hacer. Bueno, nada más, ahora tenemos un cóctel, porque ha sido una jornada de corrido, no hemos hecho break para no disiparnos, porque al final habéis visto que entre la primera parte y la segunda parte ha habido interacciones. Simplemente nuestra gratitud como Instituto Roche a Juan Fernando y Fernando, los dos compañeros de cuerpo y de promoción de ingeniería. Hemos tenido casi la mitad de ingenieros de formación de base en la mesa. Se ha hablado de competencias también. Necesitamos ingenieros, necesitamos clínicos y necesitamos, no sé cómo denominarlo, más allá de ingenieros de datos, híbridos. Y de hecho os invitamos a leer un documento que se hizo también con esta metodología de consenso por el Instituto Roche, o se promovió por el Instituto Roche, relacionado con el mapa de competencias que todos los que participan en esto, desde un médico de primaria, un especialista en determinadas especialidades o un experto de IT de un hospital, tendrían que tener para confluir y fortalecerse mutuamente. Muchísimas gracias y hasta la siguiente. Habrá más.